El verso 27 y 28 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente. Acuérdese que él está en esta posibilidad: ¿me quedo vivo o me van a matar? Y si me quedo vivo, ¿saldré o no saldré? Y él dice: sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Escuche lo que Pablo quiere oír acerca de los filipenses. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Pablo ha venido hablando desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Desde el 12 hasta el 26 ha venido hablando de él. Ahora su enfoque se centra en los filipenses. En otras palabras, es como que Pablo está diciendo: ya hablé mucho de mí, ahora voy a hablar de ustedes. Y Pablo sabe que la posibilidad, o más bien morir, es una posibilidad, quedarse vivo es la otra posibilidad. Pero si él queda vivo, está esta posibilidad de quedarse preso o ir donde están los filipenses. Y les dice a ellos ahora que vivan como es digno del evangelio. Vivan, otra traducción dice, como ciudadanos. Compórtense de una manera que sea armoniosa con la fe del evangelio. Caminen, vivan y anden en conformidad al evangelio que los salvó. ¿Por qué? Porque el evangelio exige una respuesta piadosa de parte de los creyentes. La fe del evangelio demanda obediencia, mis hermanos. Ahora, si usted recordará, probablemente no, probablemente sí, la idea y la palabra evangelio en estos 27 primeros versículos aparecen 5 veces. Inclusive aquí en el versículo 27 les dice: yo quiero que ustedes se comporten como es dignos del evangelio, en conformidad al evangelio, en conformidad a la altura del evangelio, les está diciendo. Es bueno hoy día hacer una breve mención o dar una definición de qué cosa es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y podemos decir de una manera sencilla: el evangelio es el mensaje que nos anuncia la salvación que Dios ha provisto gratuitamente en Cristo Jesús. Esa es la definición más sencilla que podemos dar. Es el mensaje que nos anuncia la salvación que Dios nos ha provisto gratuitamente en Cristo Jesús. La manera más extensa de poder decirlo es: Dios, en un acto de misericordia impensada, decidió no condenar, sino redimir y salvar a una humanidad que se rebeló contra Él, que le ha dado la espalda y lo ha cambiado por las cosas creadas. El Dios santo y Dios justo, en un acto de infinito amor e inigualable compasión, se hizo hombre en Jesucristo para vivir, morir, resucitar de los muertos y de esa manera obtener, asegurar salvación y vida eterna para todos los que se acercan a Él en fe y arrepentimiento. Eso es el evangelio. El evangelio anuncia que el Hijo de Dios tomó el lugar de los pecadores en la cruz para pagar en su cuerpo el pecado, o el castigo más bien, que nuestros pecados merecen, y de esa manera salvarnos de la condenación eterna. Eso es el evangelio, el anuncio de que Dios aseguró el perdón, aseguró la nueva vida, aseguró la paz con Él, la adopción de hijos, la comunión con Él y la esperanza de la vida eterna por medio del sacrificio de Jesucristo. Y lo glorioso de esto es que recibimos estos beneficios por gracia cuando nos acercamos a Él en fe y arrepentimiento. Eso es el evangelio, y ese evangelio que anuncia la gratuita redención de Dios
también exige y demanda una conducta. Requiere un carácter. Por eso Pablo dice, compórtense como es digno del Evangelio. El comentarista William Hendrickson, comentando acerca de este pasaje, él dice que lo que Pablo quiere decir es, en una línea, compórtense como verdaderos creyentes. Es lamentable hoy día tener que añadirle el adjetivo a la palabra creyentes. Es lamentable tener que añadirle el adjetivo verdaderos, porque o usted es creyente o usted no lo es. Pero hoy día, en vista de tanto engaño que hay, donde las personas dicen, yo soy creyente porque un día yo levanté la mano y repetí una oración y me dijeron que yo ya había nacido de nuevo. Mi amigo, mi amiga, el nuevo nacimiento es un milagro que hace Dios. Es la transformación del corazón. Dios remueve tu corazón de piedra y te da un corazón de carne, y Dios te da nueva vida, te da nuevos ojos para ver lo que antes no veías. Es un milagro que sucede en el interior del pecador y no tiene nada que ver con que tú repitas una oración. Tú puedes repetir la oración y seguir siendo la misma persona, pecador, muerto en tus delitos y pecados. Pero cuando Dios hace una obra de gracia en el corazón del creyente, le cambia el corazón, y ahora lo que antes amaba, ahora lo detesta, y lo que antes detestaba, ahora lo ama. Eso es el nuevo nacimiento. Y un creyente, no quiero añadir la palabra, pero si usted me escucha, perdóneme si yo añado la palabra verdadero creyente, me estoy refiriendo a eso. Y en este pasaje Pablo se enfoca en tres cosas. Hay que vivir dignos del Evangelio. Ok, Pablo, pudiéramos decirle, si estuviéramos ahí en Filipos, ¿y cómo es vivir dignos del Evangelio? ¿Qué es vivir dignos del Evangelio, apóstol Pablo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cuáles son las cosas que no debo descuidar? Y en este pasaje que no es exhaustivo, en otras palabras, aquí no se dice todo lo que se debería, lo que se pudiera decir acerca de vivir una vida digna del Evangelio. Pero aquí Pablo destaca tres aspectos, o pudiéramos decir tres actitudes, y eso va a ser mi sermón esta tarde. Las tres actitudes que él destaca son estar firmes, número uno; número dos, batallando juntos; y número tres, sin miedos. Eso es lo que está aquí: firmeza, unidad y con valor. Miremos uno por uno y al final hacemos algunas observaciones. Versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu. Note eso, que estéis firmes en un mismo espíritu. Después voy a decir una palabra acerca de esto de un mismo espíritu, porque en la traducción original dice un mismo espíritu y una misma alma. ¿Qué le está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo: permanezcan firmes. Permanezcan firmes. Permanecer firmes es una forma de vida, es una actitud de vida, es una postura. Y para Pablo, la actitud que debe caracterizar a los creyentes mientras vivan su vida cristiana es la firmeza. Esto lo ha dicho Pablo en varias cartas. Escuche cómo lo dice en Corintios, Gálatas, Filipenses, 2 Tesalonicenses, Efesios 6. Escuche. Número 1, 1 Corintios 16, 13. Lo voy a leer. Estad alertas, permaneced firmes en la fe. Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Filipenses 4:1, en el mismo libro que estamos leyendo, en el capítulo 4, él va a decir esto: así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2 al 3, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, estad firmes aún en tu manera de pensar,
en las cosas del Evangelio. Y Efesios 6:11, lo que estudiamos el año pasado o el anteaño pasado, Efesios, dice que se le da la armadura de Dios al creyente con un propósito: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y si el niño pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué Pablo me está diciendo tengo que estar firmes? ¿O por qué debo permanecer firme? ¿Por qué quieres que estemos firmes? Bueno, Pablo está diciéndonos eso porque en conformidad a todo lo que ha dicho en todas sus cartas, él nos ha enseñado que el mundo es una fuerza que constantemente está presionando y constantemente está haciendo resistencia. También nos ha dicho que el diablo es un enemigo incansable. En realidad, Pedro compara al diablo no como él no dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como un gatito, anda alrededor buscando a quien devorar. No dice un kitty cat, no dice un gatito. ¿Qué dice? Dice como un león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Yo creo que este texto deberíamos tener calcomanías, camisetas en la casa, en la nevera, en el cuarto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8-9. El diablo es un león. Sí, porque creo que en la iglesia cristiana hay muchos cristianos que leen el diablo es un gato. Si hoy día tú saliendo de tu casa, tú estás cambiadito, todo bien bonito, tu Biblia, sacas todo y estás a punto de salir y te das cuenta que afuera hay un león. Primero, probablemente no hubieses venido, no hubieses salido. Y dos, tú no te hubieses quedado sentado a mirar, vamos a tener la televisión que afuera está el león. No, probablemente tu actitud hubiese sido de alarma, ¿no? Porque imagínate, un león afuera. El mundo, el diablo, pero después tenemos al más invisible de todos. Nuestra carne, nuestras pasiones son enemigos que están constantemente obrando. ¿Sabe lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11? Que nuestras pasiones, ¿ok? Si usted es creyente, usted todavía tiene pasiones pecaminosas. Todos tenemos pasiones pecaminosas. Dicen que esas pasiones están haciéndonos guerra constantemente. Están batallando contra nuestra alma. Todo el tiempo, no los viernes solamente, no los sábados por la noche solamente, todos los días, nuestras pasiones nos están haciendo guerra. Y Pablo está diciendo, hey, hay que estar firmes, hay que estar firmes. Hace un tiempo en un estudio bíblico hablábamos acerca de que las pasiones, usted las debe identificar no como ventiladores, sino como huracanes. ¿Se acuerdan de los que estuvieron aquí? Las pasiones que tenemos nosotros los creyentes, las pasiones pecaminosas no son como ventiladores, son como huracanes que tienen una fuerza increíble que te arrastra. Y una actitud ligera, pasiva, no va a ser contrincante, mi hermano, mi hermana. La vida cristiana es una vida que siempre va en contra de la corriente y no puede ser vivida de una manera ligera, porque la tentación del pecado, el diablo, el mundo están constantemente conspirando contra nosotros. Pablo los está advirtiendo, los está preparando para estar firmes, a no ser movidos ante la realidad del pecado en nosotros, la realidad del diablo y de la maldad que hay en el mundo. 2, dice que tenemos que estar batallando juntos. Leamos el versículo 27 nuevamente. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La traducción original dice
en un espíritu y en un alma. El énfasis aquí de él es que nosotros estamos, en inglés lo dice, striving, batallando, y él usa la palabra, o la Reina Valera, unánimes, o es otra manera de decir que estemos en un mismo espíritu o que estemos unidos. Él nos dice, tienes que estar firme, pero esa firmeza necesita de personas que estén contigo, que estén a tu lado. Qué tragedia, y qué anormal es, o qué antinatural es ser parte del cuerpo de Cristo y no serlo en la práctica. Para Pablo, la unidad entre los creyentes era un tema que le preocupaba. Y parece que era un tema tan importante que en plena carta él menciona a 2 mujeres que están peleando. O sea, alguien le pudo haber dicho a Pablo, pero eso hazlo en secreto. Él dice, no. Y él menciona a 2 hermanas. Vamos a llegar seguramente en los próximos meses. Evodia y Síntique sean de un mismo sentir. ¿Por qué le dice? Porque no estaban siendo de un mismo sentir. Ya me imagino la cara de Evodia y Síntique ese día. Con la falta de discreción de los hermanos filipenses, mirando rapidito, Evodia y Síntique. En esta carta, él está expresando el mismo deseo y preocupación que lo ha hecho en cualquier otra carta: la unidad de los creyentes. La unidad de los creyentes. Por ejemplo, le escribe a los corintios y los llama a la unidad porque los corintios estaban diciendo que unos eran de Pablo y otros yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. Y le dice, hey, déjense de esa cuestión. Le dice a los efesios que deberían guardar la unidad del espíritu entre los creyentes. Le escribe a Timoteo y le dice, quiero que los hombres oren y levanten manos santas sin iras ni contiendas. Le escribe a Filemón y le pide que perdone y se reconcilie con un hermano, en realidad era un trabajador de él, Onésimo, para que lo perdone y se reconcilie con su hermano. Y Pablo llama a la unidad, aunque no haya sido explícito, en decir, sean unidos, pero él llama a la unidad en todas sus cartas, porque en todas las cartas menciona cosas como esta: amaos unos a otros, perdonaos unos a otros, soportaos unos a otros, servíos unos a otros, ser compasivos unos con otros. Al decir eso, lo que él está enfatizando es la dependencia que existe entre nosotros los creyentes. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Para aplaudir se necesitan 2 manos. Tú no puedes decir, yo sirvo uno a otro, pero no tener una vida activa de iglesia. Tú no vas a poder hacer eso. Pablo está enfatizando el compañerismo cristiano, está enfatizando la unidad cristiana. Número 1, estar firmes. Número 2, batallando juntos. Número 3, sin miedos ante las personas. El texto lo dice en el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen. En otras palabras, le está diciendo el apóstol Pablo, no tengan miedo de las personas que le están haciendo oposición. No sean intimidados por las personas que se oponen. Ahora, no se describe la naturaleza de la oposición en este pasaje. No describe Pablo qué tipo de personas eran que estaban haciendo oposición. No se sabe si eran paganos, por ejemplo. Tampoco se sabe si eran judíos los que estaban haciendo esta oposición. Al menos en este pasaje. Más adelante él va a describir el tipo de persona que estaba haciendo de tropiezo para la iglesia, pero en este pasaje no se sabe si eran paganos, no se sabe si eran judíos que estaban oponiéndose a los cristianos o si eran falsos maestros. No se sabe, pero lo que sí se sabe, de acuerdo a este pasaje, es que los estaban oponiendo a los creyentes de Filipos. Y estos hermanos estaban seguramente experimentando temor, estaban siendo intimidados, atemorizados. Pablo les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. La segunda parte del versículo 28
dice algo que necesita un poco de explicación. Note que el versículo 28 dice, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Verdad? Versículo 28. La segunda parte dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Parece que lo que Pablo quiere decir con esto es que ellos se opongan a ustedes, es la evidencia de que ustedes son salvos y ellos no. O para decirlo de otra manera, que ellos tengan esta actitud en contra de ustedes, en contra del Evangelio, es la señal de que ustedes han sido salvados y que ellos están perdidos. El odio y la oposición que ellos tienen contra ustedes es lo que demuestra quiénes son ustedes y quiénes son ellos. Para resumir, la manera de vivir correctamente el Evangelio, o la actitud que se espera y se requiere de nosotros, se puede resumir de esta manera: debemos estar firmes, batallar juntos y sin ser intimidados. Estar firmes, batallar juntos y sin miedo ante los hombres. Firmes, batallando juntos y sin miedo ante los hombres. Quiero decir un par de cosas antes de terminar. La gente te va a resistir. Si hay una característica de la vida cristiana, es que incluye persecución. ¿No le dijo eso Pablo a Timoteo? En su segunda epístola le dice: todos los que quieran vivir piadosamente. Yo hago aquí la pregunta: ¿quién aquí en día de adoración quiere vivir piadosamente? Levante su mano. Si usted es creyente, usted dice: yo quiero vivir piadosamente, yo quiero agradar a Dios, yo quiero honrar a Dios, yo quiero obedecer a su palabra, yo quiero andar como es digno del Evangelio. Y Pablo dice: todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Un distintivo de la fe cristiana es que nunca ha sido popular. Nunca ha sido popular. Joven que usted está, o niño que está en la escuela o en la universidad, es bueno que usted recuerde esto: su fe cristiana no es popular. Y la fe cristiana siempre ha sido resistida y va a seguir siendo resistida, siempre ha sido atacada y va a seguir siendo atacada, y siempre ha sido ridiculizada y seguirá siendo ridiculizada. No pretendas de que cuando tú digas en tu escuela o en la clase de que tú eres cristiano, que te van a aplaudir y que te van a hacer un masajito. No van a hacer eso, al contrario, probablemente te dejen de hablar. La gente en tu trabajo te va a resistir. Si en tu trabajo estás rodeado de personas que no son creyentes, que por lo general eso es lo que pasa, debo recordarte que te van a resistir. En tu vecindario, si en tu vecindario saben de que tú eres cristiano, te van a atacar. En tu escuela te van a hacer oposición. O bullying, si tú quieres llamarle. Aún entre tu familia no cristiana. Te pensé que me estaba olvidando de eso. Entre tu familia no cristiana te van a hacer bullying también. En el mundo no vas a ser bienvenido, no vas a ser bienvenido cuando eres cristiano. Y habrá lugares que en el mejor de los casos serás visto como un extraterrestre. Van a decir: este tipo es rarísimo. Si eres hombre, ¿cómo que tú no miras otras mujeres? No, porque soy casado y yo amo a mi esposa y soy fiel a mi esposa y quiero honrar a Dios.
Ah, pero hay que mirar. Seguramente si fuese tu mamá o tu hija no me estarías diciendo eso, ¿verdad? A la mujer, ah, pero qué rara tú eres. ¿Por qué? Porque no chimeas como nosotros. No, yo no chimeo. Yo soy una mujer que ama a Dios y quiero usar mis palabras para honrar a Dios. Está bien que nos vean como extraterrestres. Es más, sería raro que no te vean, sería peligroso que no te vean como extraterrestre. En el peor de los casos, vas a ser atacado. Y Cristo lo dijo. ¿Por qué? ¿Por qué es que la gente... Ok, ya te entendí. Sí, yo he experimentado eso en mi escuela. En mi escuela yo tenía un amigo que era bien chévere conmigo hasta que le dije que si no se arrepiente, él va a ir al infierno. En ese momentito me dejó de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué la gente es así? Cristo lo dijo. Esta es la razón por la cual te van a perseguir en este mundo. Si no te ha pasado, espera un ratito. Cristo dijo, si a mí me han aborrecido, a vosotros también os van a aborrecer. Las personas se van a burlar, las personas te van a perseguir. Y Pablo le dice a los filipenses, no tengan miedo de ellos. Es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, y no temáis a los que matan el cuerpo, es decir, a los seres humanos, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No le temas, no tengas miedo de los hombres. Oh, pero tienen una pistola. Lo único que pueden hacer es quitarte tu cuerpo. Esa es la lógica de Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo. Niño, niña, te están haciendo bullying en tu escuela. No tengas miedo. No tengas miedo. Si tú eres de Cristo, Dios es tu Padre. Quien se mete contigo, se mete con Dios. So relax. Relax. ¿No dijo Pablo que pues diremos a esto si Dios es por nosotros? Por eso el salmista decía, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué el mundo se opone a nosotros? Por su naturaleza, el Evangelio y aquellos que abrazamos el Evangelio, no somos bienvenidos en esta sociedad. Cuando abrazamos el Evangelio, nosotros rápidamente nos pasamos como al otro equipo. El mundo es un lugar hostil para los que somos de Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es una amenaza. Cristo Jesús es una amenaza para las vidas cómodas, pecaminosas y libertinas de los hombres. Cristo es una amenaza para el deseo de independencia de los hombres. Y nosotros los cristianos somos los que encarnamos a ese Cristo, esos valores. Por eso el mundo te resiste, te persigue, te avergüenza. El llamado, por ejemplo, a la sencillez y a la modestia del mensaje cristiano es opuesto a la codicia del mundo, es opuesto a la ambición del mundo, al deseo de enriquecerse. Aunque esto no aplica 100% porque hoy día las iglesias están predicando esto, pero usted me entiende lo que yo quiero decir. La santidad que requiere el mensaje cristiano es opuesto a la inmoralidad y el libertinaje de los hombres. Nuestra visión del sexo es un problema para el mundo. Porque para nosotros el sexo es el don de Dios, no es una maldición. El sexo es el don de Dios para ser practicado y disfrutado entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Es opuesto eso a la visión del sexo libre, sin compromisos y sin restricciones del mundo. ¿No es opuesto a eso? Claro que es opuesto. Entonces tú encarnas eso
Por eso te van a resistir y te van a llamar de una manera despectiva. Oh, te crees puritano, te van a decir. No, creo que el sexo es el don, es el diseño de Dios entre un hombre y una mujer dentro del contexto del matrimonio. Cuando han hecho un pacto de exclusividad y permanencia, esposo y esposa, para la procreación de los niños. Esa es nuestra visión. Y es opuesta a la visión del mundo. Y lo más lógico es que nos resistan por eso. Nuestra visión de la dignidad humana, por ejemplo, todo ser humano tiene dignidad porque todos llevamos la imagen de Dios. Y por esa visión, por esa perspectiva de que todo ser humano tiene dignidad, buscamos respetar la vida, incluso la de los más vulnerables. Y eso es una ofensa contra el mensaje que dice que el aborto es el derecho de las mujeres de hacer con sus cuerpos lo que ellas quieren. ¿No tienes enemigos? Comienza a hablar en contra del aborto o a favor de la vida y te ganarás unos cuantos. Y más te vale que no calles. Más te vale que no calles. Be bold. Ten coraje para hablar la verdad y párate por la verdad, aunque seas el único que se pare por la verdad. Dios va a estar contigo. En el momento que te paras por la verdad, estás del lado de Dios. El mundo se opone al mensaje cristiano porque expone su pecado y su maldad. A lo que ellos le llaman defectos y errores, nosotros le llamamos pecado y maldad, ¿no? Los psicólogos han venido a definir. Y qué triste que los cristianos abracemos esas ideas. Como los psicólogos que dicen, a los niños no se le puede decir que no. Y escuchas a cristianos decir, no, a mi niño no le digo que no. ¿Por qué? Porque el psicólogo dice que eso afecta su autoestima. Espérate un ratito. ¿Podemos ir a Éxodo 20? De los 10, 7 están expresados de manera negativa. No matarás, no harás esto. Entonces Dios no llegó en el momento que había psicólogos para aprender de que no se le dice porque eso atenta contra la estima de un niño. No, al niño se le dice no. Y si persiste, se le da golpe. Se le da golpe. Salomón decía, dale con vara, no va a morir, relax, no va a morir. Esa visión de la familia, del sexo, de la vida, es opuesta a lo del mundo. Los hombres se van a oponer a nosotros porque ellos no quieren saber de Cristo. Ellos no quieren saber de Cristo. No quieren saber de un Dios que les dice que su problema es el pecado. No, ellos prefieren, no, la injusticia, el maltrato a los inmigrantes. No, el problema no es ese. El problema es el pecado, tu pecado. Y por más que usted le invite a tomar un café y usted le diga, mira, tu problema es el pecado, usted se lo dice, usted sugarcoated, lo dice bonito, con gracia, con una sonrisita, eso es ofensivo. Eso es ofensivo. No quieren saber de un Dios que les dice cómo deben vivir. Por eso el filósofo ateo, al menos es honesto, Thomas Nagel, y él dice, yo no creo que Dios exista, pero tampoco quiero que Dios exista, dice. Porque si Él existe, tengo que rendirle cuentas a Él. Al final, el ateísmo no es una cuestión intelectual, es una cuestión del corazón. No quiero que Dios exista, porque tengo que rendirle cuentas a Él. Nuestra sociedad no recibe bien cuando le decimos que no pueden hacer nada para salvarse. Imagínate decirle a este hombre moderno que ha llegado a Marte y no hay nada o que sienta que no puede hacer y decirle, hey, pero hay algo que no puedes hacer, ¿ah? ¿Qué? Salvarte a ti mismo. Eso es ofensivo. Necesitas ayuda. Eso es ofensivo. Es como que usted le quiera decir a Ronaldo, déjame enseñarte a tirar un tiro libre. No va a querer él. Mucho orgullo. El hombre se cree autosuficiente.
Y dice, ¿qué? ¿Que no puedo hacer nada? No, espérate, yo me porto bien, cuando yo llegue allá, Dios me va a decir, mira, tú has hecho, te has esforzado. Al hombre le ofende hablar del evangelio, que dice, la salvación es gratuita, no hay nada que tú puedas hacer. No le gusta esa idea, que la salvación y la vida eterna es por gracia y solo sucede cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Quiero decir esto último. De acuerdo a este pasaje, esta idea la estoy tomando de este pasaje que nosotros acabamos de leer. El odio de los hombres, cuando digo hombres me refiero a los hombres del mundo. El odio de los hombres se resiste con el amor entre hermanos. En un mundo hostil, el amor y la unidad entre hermanos nos sirve de fortaleza, consuelo y esperanza. A mí me parece preciosa la conexión que hace Pablo entre oposición de los hombres y unidad de los creyentes. La relación que él hace aquí entre persecución que los cristianos sufrimos con el llamado a la unidad, como diciendo, la unidad es el antídoto para resistir la persecución y la oposición de los hombres. El compañerismo, el amor, la unidad cristiana son necesarios para poder enfrentar a un mundo hostil y para resistir sus ataques. Calvino decía que la fe del evangelio nos una, sobre todo cuando enfrentamos al mismo enemigo. El odio de los hombres se resiste con el amor entre hermanos o la unidad entre hermanos. Él dice, vamos a combatir juntos, y después dice, no tengan miedo por los que se oponen. En la misma idea, él está sugiriendo, los cristianos necesitamos estar unidos para poder resistir al mundo hostil que nos viene a atacar. La iglesia está supuesto a ser un lugar de refugio, no de conflictos y divisiones. La iglesia está supuesta a ser un lugar que llegamos y nos sentimos arropados, amados, bienvenidos. No un lugar de quitar la mirada, no un lugar de criticar. Yo quiero mostrarte esto. Me gustaría que tú puedas buscar en Juan capítulo 15. Esto mismo que dice el apóstol Pablo, esta misma idea que él está comunicando de que para la persecución de los hombres necesitamos combatir unánimes. Jesús lo dijo con diferentes palabras, pero yo quiero que usted note lo precioso que está puesto en este pasaje. Leamos capítulo 15 del libro de Juan, versículo 12. Capítulo 15, versículo 12. Escuchen lo que Jesús dice. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso es gigante, mis hermanos. Pero sigamos. Versículo 17. Versículo 17. Esto os mando. ¿Y qué nos manda? Que os améis unos a otros. ¿Qué está pidiendo Jesús en estos dos pasajes? Que nos amemos los unos a los otros. Lee el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Es cierto, Jesús está llamando a amarnos como una expresión de el amor que Él ha tenido con nosotros. Así como yo los he amado, amen. Pero este pasaje plantea otra razón. ¿Por qué debo amar a mis hermanos? Porque en el mundo te van a aborrecer. ¿Notó usted la conexión, mis hermanos?
¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Lo que Jesús está enseñando aquí es: en el mundo te van a aborrecer, te van a odiar, pero tranquilos, cuando llegues a tu comunidad, tú vas a ser amado. ¿Usted escuchó eso? ¿Usted se ha puesto a pensar qué peligroso y qué serio es tener una actitud hostil hacia un hermano o hermana en la iglesia? Lo que él está diciendo es: en la iglesia debes encontrar amor, afecto, protección, porque en el mundo vas a encontrar odio, persecución y resistencia. Me hago la pregunta. ¿Reflejamos esto aquí en día de adoración? ¿Reflejas tú individualmente esto? Los cristianos debemos velar por el amor fraternal, por la unidad entre hermanos, porque en el mundo hay hostilidad. Nosotros debemos cultivar unidad con su iglesia. No solo para expresar que somos un cuerpo, sino también para enfrentar la violencia, la burla, el odio de los hombres. El odio de los hombres se resiste con la unidad entre hermanos o con el amor entre hermanos. Y yo creo que hay una conexión. Nos llama a estar firmes y pareciera sugerir que un requisito para la firmeza es la unidad. Necesitamos de personas al lado nuestro, alrededor nuestro, que nos estén pastoreando y cuidando. El trabajo de discipular y acompañar no es de una sola persona, es la iglesia entera. Yo acompaño a otros y otros me acompañan. Yo camino con otros y otros caminan conmigo. Yo discipulo a otros y otros me discipulan. Nosotros vivimos desde Génesis 3 y desde el primer siglo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, estamos viviendo en un mundo hostil, en un mundo violento. Y el diablo, nuestra carne y el mundo van a conspirar contra nuestra firmeza. Estad firmes. Ese es el llamado que te hace el apóstol Pablo. Estad firmes. No tomes la vida cristiana a la ligera. Que Dios te guarde de eso. Cuando nosotros llegamos de Nueva York aquí a la Florida, nosotros no sabíamos lo que eran huracanes. Pero conocimos a una persona. Usted también lo conoció, creo. Se llama John Morales. ¿Usted se acuerda de John Morales? El meteorólogo de Univisión. Y usted, cuando usted escuchaba a John Morales decir: sí, es categoría esto, pero aquí para allá, no hay que preocuparse, estamos bien. Usted. Pero cuando John Morales decía: hey, viene para acá. Usted salía a Home Depot, ¿no? Comprábamos. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos: no, se va a poner fuerte esto. Aquí tenemos un hombre que nos está diciendo: tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. No podemos jugar a la iglesia. No podemos jugar con el pecado. No podemos jugar con el evangelio. No podemos jugar con la gloria de Dios. No podemos jugar con el congregarse. A mí me carga ver hermanos que faltan los domingos a la iglesia con una ligereza. Con una ligereza, me carga eso. Oro por sus almas y oro y le digo: Señor, yo te pido que esta palabra llegue a sus corazones, y los menciono por nombre. Hay veces la decepción es que ni siquiera vienen el día que predico eso. Yo no puedo tomar la vida cristiana tan a la ligera. Deberíamos llorar cuando decimos: me he descuidado esta semana con la oración.
Deberíamos lamentar y decir, ¿sabes qué? No he sido diligente en la lectura de la palabra. No he sido diligente en mis devociones con mi familia. No he pastoreado a mis hijos. No les he preguntado cómo están sus almas. No les he preguntado con qué pecado están lidiando. No he hablado con mi cónyuge y hemos hablado de nuestro matrimonio. He descuidado todo. Nosotros deberíamos lamentar. Esa es una postura más piadosa. Pablo nos está llamando, tenemos que estar firmes. Firmes. No descuides tu confianza en el Evangelio. Mi hermano, mi hermana, si en este momento en tu vida, por la gracia de Dios, todo está en orden en tu vida, puedes dar gracias a Dios por eso. Si tu salud está bien, tus finanzas están bien, tus amistades, todo el mundo te quiere en tu trabajo, todo el mundo te quiere en la iglesia, eres lo más increíble que hay. Tu cónyuge te aplaude, tu cónyuge te respeta y todo está bien. Aún así, tienes que levantarte cada mañana y decir, Señor, aquí adentro tengo un monstruo que se levanta contra mí. Ayúdame a permanecer firme y no caer. Esto es una cantera de maldad. El corazón, si es dejado a la deriva, para llegar a la gloria de Dios, porque esa debe ser la dirección de nuestra vida, la gloria de Dios, apreciar la gloria, disfrutar la gloria, atesorar la gloria de Dios. Si el corazón es dejado como se deja un barco a la deriva, el corazón va a hacer esto. El corazón nunca anda recto, mis hermanos. El corazón hace esto. El corazón lo que necesita es la gracia de la oración y la gracia de la lectura de la palabra, la gracia del compañerismo cristiano, la gracia de la confesión los unos a los otros, para que ande encarriladito y pueda llegar a la gloria de Dios. Todos los días. Cada mañana cuando nosotros nos levantamos tenemos que decir, hay un peligro por mi alma, hay una batalla en contra de mi alma, el diablo me quiere hacer caer. No vas a perder tu salvación si eres de Cristo, porque si estás en las manos de Jesús, Juan 10, nadie te va a arrebatar de sus manos. Pero qué tragedia poder tropezar y caer de tu firmeza. Al pecado hay que tratarlo como es. Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, no dijo ponle un lente de contacto, no, dijo sácalo. ¿No dijo eso? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Jesús estaba destacando la actitud drástica que tenemos que tener con el pecado. El apóstol Pablo aquí nos está recordando, vamos a estar firmes. Vamos a estar firmes. Vamos a pararnos firmes. No son días para jugar, mi hermano, mi hermana. No son días para jugar. Y si tienes hijos pequeños, más aún. Más aún. Tus hijos van a ver y van a vivir cosas que tú y yo no vivimos. Y no te engañes. Traerlos una vez a la semana aquí a la iglesia, ellos necesitan de ti, del Evangelio, todos los días. Todos los días. Todos los días. Necesitamos estar firmes. Necesitamos estar juntos y mirando a la cara a los hombres. No tengas temor, mi hermano. El Evangelio es verdadero. Te puedes enfrentar a los hombres sin temor. Que el Señor use su palabra para animarnos. Vamos a orar.